¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo se encuentran? Vamos a la sección de preguntas y respuestas del video pasado. Recuerda que si te puedes unir a mi Patreon vas a ver ejercicios, muchos ejercicios de .NET y otras tecnologías, así como lo estás viendo ahorita, un video donde se explica cómo hacer una práctica y después las preguntas y las respuestas. También en el Patreon hay más prácticas que vas a poder realizar y también te podría ayudar en cuestiones escolares o prácticas. Nunca profesional, amigos, eso sí, no. Nunca profesional, pero me parecería interesante ayudarles a un nivel escolar. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué etiqueta de HTML se crea el método ActionLink? Y aquí tenemos los ActionLinks. Vamos a darle F5. Bien, estos son los ActionLinks. Recuerda que le puedes dar botón derecho, inspeccionar. Y en realidad sí salió, solo que no se ve, si se dan cuenta. Ahí está. Estaba un poco escondidillo por ahí abajillo, pero aquí está. Cada ActionLink se convierte en la etiqueta A de HTML. Aquí tenemos el texto que se va a mostrar, ahí está, y a dónde se va a ir cuando se presione ese link. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos modelos puedo ligar a una vista? Esto obviamente pues en MVC. La respuesta es muy sencilla, solamente un modelo. Un modelo vas a poder ligar a esta vista HTML. Sin embargo, este modelo puede ser tan sencillo o tan complejo como las necesidades de tu HTML pues necesite. Nuestra siguiente pregunta: ¿con qué letra empieza Razor en el HTML? Aquí podemos ver ese motor de vistas Razor que empieza con arroba, aquí otra vez y aquí está iniciando el motor de vistas Razor. Cada vez que empieza con arroba es el motor de vistas Razor. Tenemos a una línea o a un bloque. Aquí tenemos que inicia Razor, pero en realidad todo esto es un bloque de C#. La siguiente pregunta dice: ¿qué es una clase? Bien, vámonos aquí a C#. Y una clase, realmente una clase es una plantilla para crear objetos. Esta plantilla, ¿ok? Aquí tenemos la clase persona y tiene 4 propiedades. ¿Cuántos objetos puedo generar a través de esta clase? N, los que tú quieras. Vamos a ver un ejemplo. Vámonos al controlador y vean la clase. La clase se llama persona. Entonces voy a este action result, a este método. Le digo, ok, la clase se llama persona. Aquí le voy a llamar P1 es igual a new persona. Ok. Ahí creé el objeto que se llama P1 del tipo persona. Pero con la misma clase puedo generar otro objeto que se llame P2. Y con la misma clase puedo generar un objeto que se llame P3. Esos objetos son distintos, pero todos son del mismo tipo, de la clase persona. Cuando paso el puntero arriba de P2 me dice que es del tipo persona. Arriba de P1 es del tipo persona. Arriba de P3 es del tipo persona. Bueno, y la otra, ¿qué es un objeto? Pues como nos dimos cuenta, estos son los objetos. Los objetos son las instancias de las clases. Estos son los objetos. Para que se genere el objeto tenemos que aplicar este iniciador que es el new. Esto hablando a nivel de las clases. Más adelante hablaremos acerca de este. Está interesante este. Bien, ¿qué es una propiedad? Esto obviamente hablando pues dentro de la clase. Bien, aquí tenemos pues 3 objetos. Aquí tenemos la clase. Todas estas son propiedades. La definición de una propiedad es aquello que representa los datos de una clase. Y estas propiedades tienen accesores como get y set. Este lo hace ser de nivel de lectura y este de escritura. Si yo tuviera una propiedad solamente así, diría que el ID es solamente de lectura. Al contrario, si tengo set y quito get, esta propiedad se convierte en una propiedad de escritura, pero no de lectura. ¿Ok? Cuando tenemos la propiedad con get y set, se dice que esta propiedad es de tipo lectura y escritura. La siguiente, ¿qué es un método?
Bien, tenemos varios métodos. Aquí no tenemos ningún método. Generalmente los métodos los vamos a poder ver en los controladores. Hay varios métodos. Por ejemplo, este método que tenemos aquí. Un método es un bloque de código. Si se dan cuenta, este es mi bloque de código. Ese bloque de código puede tener adentro n cantidad de sentencias. Aquí tengo una sentencia, 2, 3, 4, 5, 6, n cantidad de sentencias. Ese método tiene un nombre, obtener personas. Tiene un tipo de dato que se va a regresar en ese método. Este método va a regresar este tipo de dato. Si este método no regresa nada, se marca como void. Ese indica que ese método no va a regresar nada. Tiene un nivel de accesibilidad. Quiere decir que este método solamente se va a poder usar dentro de la clase que lo define. O sea, dentro de esta clase, dentro de esta llave, y seguimos los puntos hasta esta llave, en cualquier parte dentro de ese método. Y también tenemos el juego de paréntesis. El juego de paréntesis se conoce como firma del método. Esa firma del método puede tener n cantidad de parámetros. Por ejemplo, aquí le diría, para que tú puedas usar este método, pásame el nombre o pásame la edad. Cuando yo defino esta firma del método, se podría leer de la siguiente manera: hay dos parámetros, el que se llama nombre es del tipo string y el que se llama edad es del tipo entero. Si tú haces esta modificación, obligas a que quien usa el método tenga que mandar esa información. Por ejemplo, aquí mandaría Luis y edad, vamos a ponerle 20 años. ¿Okay? Hacen match con los tipos de datos que se marcan en la firma del método. Esto es la firma del método. En este caso, pues un ejemplo. No queremos modificar este código, entonces quedaría de esa manera. Y ahí está. El método se divide en dos: definición y el cuerpo del método o el bloque, que básicamente es todo lo que va a ejecutar. El método se manda a llamar a través de su nombre y el método te regresa lo que tiene definido a la izquierda del nombre. Quiere decir que cuando lo usas tienes que poner un igual y este tipo de dato que va a regresar lo tiene que cachar un objeto que es del mismo tipo de dato. Es decir, si aquí dice perro, aquí tiene que decir perro, etcétera, ¿no? Eso es un método. ¿Qué es un constructor? Muy bien, ¿qué es un constructor? Vamos a esta clase persona. Un constructor es un método especial. Vamos a llamarlo método especial. Vean que aquí meto CTOR. Este es un fragmento de código, en inglés se llama snippet. Dice, presione 2 veces el tabulador para insertarlo. Vean, ahí dice. Ahí está. 2 veces el tabulador, ¿va? Si se dan cuenta, es un método especial porque tiene todo lo que comentamos del método. Solo que este método no regresa nada. Se llama exactamente igual que la clase. Y sirve para inicializar el objeto que se está creando. Nada de aquí es el objeto. El objeto que se está creando es P1. Ese es el objeto que se está creando. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a quitar, vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí un breakpoint. Y pues en este caso tenemos el constructor default porque adentro no tenemos código. ¿Okay? Vamos a darle F5. Vean que llegó a P1. Presiono de este lado F10 o F11. Vean que aquí el P1 se ha inicializado. Tiene valores default. Por ejemplo, nombre. Nombre y sexo son nulos. Si tú no quieres que sean nulos, puedes inicializarlo en el constructor. ¿Cómo? De una manera bastante sencilla. Dices, oye, pues yo quiero que el nombre, vamos a poner aquí nombre, es igual a vacío y vamos a ponerle de este lado el sexo. Sexo es igual a vacío. Ahora, cuando ejecutes tu código, vean que pasa por este pedacito de código inicializando con el constructor. De hecho, el constructor es este de aquí. Si analizamos P1, vean que ahora ya tiene vacío, no tiene nulo. Le voy a dar stop. Entonces el constructor sirve para inicializar el objeto que se está creando. De hecho, una cosa importante, vean, si doy un clic aquí en persona y doy botón derecho y le presiono ir a definición, vean que el puntero lo puso en la línea 8. Ahí está subrayado y está seleccionado persona. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando le doy de este lado un clic? Y le doy botón derecho y le pongo F12. Vean que me lleva al
Constructor, a la línea número 10. Este es el constructor. ¿Puedo tener sobrecarga de métodos en el constructor? Claro que sí. Si dejo esto sería un error, pero si hago una sobrecarga estaría diciendo que a lo mejor pues yo quiero recibir un entero que me represente el ID. ¿Okay? Y a lo mejor de este lado yo inicializaría este ID con este ID que estoy pasando de este lado. Entonces el ID va a tener un valor el cual le pase por los paréntesis. Si hago este pedazo de código, vean qué es lo que pasa cuando estoy de este lado, cuando estoy creando el objeto. Abro unos paréntesis y ahora tiene dos opciones. La primera está vacía y la otra me recibe el int ID. Eso porque aquí están las dos opciones. En realidad es muy sencillo esto del constructor. Bien, voy a quitar estos de aquí y voy a quitar estos elementos de aquí ya que eran de ejemplo. Ojo, en C#, en .NET, cuando tú no pones un constructor, cuando se ejecuta, cuando se compila y se está ejecutando la aplicación, C# lo va a crear por ti. Por definición, siempre se debería tener un constructor default de tener una clase. La siguiente pregunta: ¿cuál es el espacio de nombres de una lista genérica? Es muy sencillo. Vamos a nuestro constructor. Aquí tenemos una lista genérica. De hecho, aquí está lista genérica. Si pongo el puntero arriba de persona, ahí me va a salir el espacio de nombres de persona. Pero si pongo el puntero arriba de lista, vean que ahí tenemos el espacio de nombres, que es system.collections.generics. Generic, sin ese. Eso quiere decir que lo tenemos que tener por aquí arriba. System Collection Generics. Ese es el espacio de las listas genéricas. ¿Cuáles son los modificadores de acceso en un método? En realidad son muy sencillos. Vámonos a un método y, por ejemplo, trabajemos con estos. Aquí tenemos el público. Ese método público quiere decir que se van a poder usar estos métodos públicos dentro de la clase que los define y fuera de la clase, en otras clases. Cuando es privado, solamente dentro de esta clase que está definiendo este método. Por ejemplo, aquí en este método que está dentro de la clase estamos ocupando obtener personas, que es este. Y también tenemos otro, vamos a ponerle protected. Este protected es privado a dos niveles: en la clase que lo define, y si esta clase se fuera a heredar en otra clase, sería privado en esas dos clases. Es protegido, es privado en dos clases: quien la crea y quien la hereda. Vamos a ponerle private como estaba. Entonces tenemos tres: public, private y protected. La siguiente, ¿qué es un espacio de nombres? Muy bien, vamos a ver qué es un espacio. Vamos con la clase persona, que es una de las más sencillas. Vean este espacio de nombres. Este es el espacio de nombres de persona, namespace, espacio de nombres. Entonces dice, los espacios de nombres son carpetas virtuales porque no necesariamente tienen que ser físicas, aunque en este caso se cumple que son físicas. Por ejemplo, Web Application es una carpeta que representa mi aplicación. Después hay una carpeta dentro que se llama Models, y aquí está, y dentro de Models está persona. En este caso podríamos decir que este namespace sí es completamente físico, pero yo le puedo poner punto y le puedo poner otro. Otro es una carpeta que no está dentro de Models. Y ahora, si yo quiero ocupar persona, vean que si me voy de este lado, aquí me está tronando. ¿Por qué? Porque dice que ya le he cambiado el espacio de nombres. Entonces tendría que ponerle de este lado punto otro, y ahí me aparece, igual ya no truena nada. Obviamente por eso decimos que es una carpeta especial, perdón, una carpeta virtual en la cual van a haber clases que hacen uso en común o que tienen uso en común. Por ejemplo, en este espacio de nombres de Web Application.models vamos a tener todas las clases que son modelos para la aplicación Web Application. Por eso aquí se van a meter todos los modelos. ¿Cómo se manda a llamar un método? Bueno, también es la cosa más sencilla. Aquí en nuestro controlador tenemos el método que hicimos, que se llama obtener persona. Entonces se manda a llamar a través de su nombre. Si este método regresara un void, tendría que hacerlo así. De hecho, voy a hacer aquí un método. Vamos a ponerle private void hacer. Imagínate que este método pues hace cosas adentro. ¿Cómo mandaría a llamar este método? Simplemente le tendría que poner hacer punto y coma, y él haría unas cosas, y como no regresa nada, así está perfecto. Pero si este me regresa, por ejemplo, un string, tengo que tener a fuerza un return,
y un valor string, por ejemplo, Luis. Y entonces este hacer, si lo dejo así, también funciona correctamente, pero lo que él me regresa se pierde. Es como cuando tú vas a la tienda y pagas con un billete de 100, te tienen que dar cambio 30 pesos, pero tú no los recibes y te vas así. Te llevas tu producto, se hace lo que esté dentro, pero tu cambio tú ya no lo recogiste y el código sigue funcionando. Es exactamente lo mismo. Esto no truena, pero lo que regresa el método tú ya no lo tienes y no lo puedes usar. ¿Qué pasaría si lo quiero usar? Muy sencillo, aquí me dice que me regresa un string, entonces tengo que ponerle aquí string. Vamos a poner aquí pues el valor es igual a hacer, y con eso funciona sin ningún problema. Esta es la misma idea que usamos acá abajo, nada más que con listas genéricas. De esa manera se manda a llamar un método en C#. Si un método no regresa nada, ¿con qué palabra se debe marcar? Con void. De hecho ya lo vimos. ¿Qué es una vista? Una vista no es más que un HTML, pero un HTML con esteroides. ¿A qué me refiero? Vámonos a views y aquí tenemos pues las vistas. Si se dan cuenta, estas vistas son HTML con C#, por eso su extensión es CSHTML, porque él puede mezclar el poder del HTML con el poder de C# en un solo archivo. La siguiente pregunta, ¿qué es LINQ? LINQ quiere decir Language Integrated Query, y básicamente el LINQ nos sirve para hacer consultas en memoria en C#. Por ejemplo, vamos a esta get personas 3 tablas. Estamos pasando un modelo, un montón de personas, pero aquí dentro de este HTML podemos hacer filtros. Por ejemplo, con el método count, dame la cantidad de todas las personas que tengan en su propiedad sexo femenino, y él te va a dar la cantidad. Esto básicamente es LINQ. De hecho, si pongo el puntero veo ese cuadrito que es un modelo, tiene una flechita hacia abajo. Todo lo que es LINQ son métodos de extensión, pero eso ya es para otro video. ¿Qué son los métodos de extensión? Es tema para otro video. Si voy a where, que también es un método LINQ, también es un método de extensión, y pues ese where funciona igual que el de arriba, que el count, pero este me regresa un entero con la cantidad de elementos que hacen match, y el where me regresa un enumerable, que es una interfaz que implementa cualquier colección, pero del tipo persona, ya que esa lista está definida como persona. Eso es LINQ. ¿Qué es una expresión lambda? Como les mencionaba, una expresión lambda es una función o método con el que podemos crear delegados y árboles de expresiones. Básicamente lo que estamos creando aquí es eso, que es un delegado o un árbol de expresión. Generalmente se pone un nombre, el nombre que quieras, y esa expresión va a hacer referencia a la estructura de la lista, a toda la estructura que tiene dentro. Recuerda que si yo pongo Luis de este lado, pues me obligo a poner de este lado también Luis. ¿Okay? Y esto funciona sin ningún problema. Generalmente se pone una letra para que pues tú no escribas tanto. Generalmente las expresiones lambda las vamos a poder encontrar en todos los métodos que tiene LINQ, ahí donde siempre las vas a poder hallar. Y por último vamos a hablar acerca de estos dos métodos. ¿Para qué sirve el método count y where? De hecho los voy a marcar los dos al mismo tiempo porque ya hablamos de ellos. El count te da la cantidad de elementos que tiene la lista. Si tú le pones una condición, pues te va a dar los que hagan match con esa condición. Y el where te regresa una enumerable, que básicamente podríamos decir que es una colección del tipo persona, porque este modelo está marcado como persona. Entonces el where te va a dar una lista de personas con todos los que hagan match en su función o predicado en sus paréntesis. Bastante sencillo, y con esto terminamos la sección de preguntas y respuestas. Yo soy Luis 2D y recuerda que si quieres ver estos tipos de videos, este lo voy a dejar de ejemplo aquí en este canal de YouTube, pero si quieres ver más videos sobre .NET de esta manera, simplemente te tienes que suscribir a mi Patreon y estaremos en contacto por esa plataforma. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here, screaming I'm good.